Ok, muy buenas noches a todos. Es un placer tenerles aquí esta noche ah, para la última lección de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Gracias por su participación durante todo el curso. Hemos llegado a la última lección. Y esta noche vamos a enfocarnos en los últimos días de Pablo cuando siguió compartiendo las buenas nuevas en todas circunstancias. La iglesia cristiana de hoy en día se enfrenta con los mismos obstáculos que hemos visto en Hechos. Persecución, oposición, gente fría, corazones duros, pero no desanimamos. En la historia de Pablo, en esta historia de hoy y en las otras historias podemos ver el poder del Evangelio y también la fidelidad de Dios. Dios no abandonó a Pablo y nunca va a abandonar a nosotros, sus hijos. Nosotros en Academia Cristo los animamos a pelear la buena batalla. Sigan fieles al Señor, terminan la carrera, manténganse en la fe en Cristo Jesús. Les espera la corona de justicia en aquel día. Empezamos con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar es el cielo contigo. Amén. Amén. Ok, muy bien. Entonces, un comentario para empezar, Ramiro. Veo la mano Más que levantada. todo, más que todo una pregunta. Pues me la contesta ahorita o más adelante. ¿Por qué dice que los últimos días de Pablo? ¿Por qué ese seudónimo? O ese título. Sí, sí, es el título de la clase, de la lección. Y Ah, sí, Pablo tiene como, creo que fue como 2 años bajo arresto en Roma, fue libertado después y después regresó a la cárcel. Entonces, no podemos ver su muerte en este capítulo. Entonces, pero sí, ha terminado básicamente sus viajes misioneros y estas cosas. Por eso decimos sus últimos días. ya. Muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces los objetivos de la lección. Vamos a usar el método de las 4C con la historia de esta noche, Hechos 28, 16 a 31. Y también vamos a considerar las estrategias de Pablo y pensar en cuáles estrategias que podemos elegir que am, que le hayan llamado la atención. Entonces vamos a hablar de esto. Esto es la pregunta 8 del proyecto final, pensando en las estrategias de Pablo. Entonces vamos a hablar de eso en la segunda parte de la lección y también tendremos un poco de tiempo para hablar más del proyecto final. Entonces voy a compartir la fecha límite, o algunos detalles del proyecto final y lo que es la segunda parte y todo. Entonces, am, más adelante, la última parte de la lección, hablaremos del proyecto final. Para empezar esta noche, entonces, tenemos que captar esta noche y voy a compartir con ustedes un poco del tercer viaje misionero de Pablo y su viaje a Roma, porque la historia esta noche, Pablo está en Roma, entonces vamos a revisar lo que pasó antes. Am, Después de que Pablo había regresado de su segundo viaje, él partió de Antioquía una vez más.
al parecer por última vez, para comenzar su tercer viaje. De nuevo, él mostraba preocupación por discipular a los nuevos cristianos al volver a visitar las congregaciones establecidas en los viajes anteriores. Podemos ver los lugares de Éfeso, Macedonia, Grecia y Troas. Entonces aquí pueden ver las ciudades en la mapa. Antioquía, al este, en Siria, es donde empezó Pablo, a la derecha en la pantalla. Y esto es donde empezó. Y bueno, de ahí pasó por algunas ciudades. Pablo pasó 2 años en Éfeso, predicando ahí. Muchos quemaron sus libros de magia, y la gente ahí se molestó porque la predica del Evangelio afectaba sus negocios de vender artículos religiosos de la diosa Diana. También fue a Macedonia, Tesalónica y Filipos, y luego a Grecia, tal vez Corinto y Atenas, y de regreso pasó por Macedonia otra vez. En Troas, Pablo estaba dando un largo discurso su última noche ahí, y un joven se cayó de la ventana en el tercer piso. Pablo lo resucitó. Y en camino a Jerusalén, Pablo se despidió a los líderes efesios con lágrimas y unas grandes palabras de ánimo en Hechos 20. Y Pablo entonces regresó a Jerusalén para celebrar Pentecostés, en donde judíos de Asia, lo que es hoy en día Turquía, iniciaron una protesta que llevó al arresto de Pablo. Después de pasar unos 2 años bajo arresto en Cesarea, él apeló al emperador romano, y el libro de Hechos termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma mientras predicaba el Evangelio. Entonces, esto es donde empezamos la historia esta noche. Vamos a leer ahora Hechos 28, 16 a 31. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, bajo la vigilancia de un soldado. 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes, y cuando todos estuvieron reunidos, les dijo: Hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me aprehendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aun cuando no tengo nada en contra de mi pueblo. Por esta razón los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta en relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o a decir algo malo acerca de ti. Pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo les señaló un día para reunirse, y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba, y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas para convencerlos acerca de Jesús. Algunos concordaban con lo que Pablo decía, pero otros no creían. Y como no se pusieron de acuerdo, al retirarse, Pablo les dijo:
Bien, bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. Al oír esto, los judíos se fueron, luego de discutir largamente entre ellos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y ahí recibía a todos los que iban a verlo. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Entonces, empezamos o continuamos con las preguntas de considerar, donde hablamos de los detalles en la historia que encontramos en la historia. ¿Quiénes son los personajes que tenemos? Alejandro. Sí, Luke, tengo acá anotado que anoté el centurión, los presos, o el preso, porque Pablo estaba preso, el comandante de la guardia, el soldado que lo custodiaba, los principales de los judíos, los varones hermanos, eh, los romanos, eh, habla también del César, eh, la nación de Israel. Vinieron muchos a oír la palabra de Pablo en la casa que estaban alquilando. Habla también, se nombra a Dios, a Jesucristo, este, y está, hasta ahí. Y el Espíritu Santo. Ujú. Excelente, excelente, Alejandro. Estos son los personajes que tenemos en la historia. Muy bien. Continuamos con los objetos. Neymar, adelante. Sí, de los que pude rescatar de la lectura, Luke habla, bueno, de las cadenas, de esa carta que nos recibieron de parte de Pablo, habla de la ley de Moisés también, de oídos sordos, de corazones duros, de ojos cerrados, de la casa alquilada donde estaba Pablo también. Excelente, sí, muy bien. Las cadenas, corazones, oídos, ojos, sí, excelente. Y la casa, perfecto. Mencionó una carta, pero la carta no existe. No llegó a Roma. Entonces, sí, excelente. Estos son los objetos que tenemos en la historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde estamos? ¿Luciana? En Roma, En Roma, excelente. En la casa en Roma. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Alejandro? Sí, Luke, ocurrió después de que Pablo fue obligado a apelar, fue obligado por los judíos a apelar al emperador, ¿no? Aproximadamente en el año 60. Ujú. Excelente, más Claro. o menos el año 60, después del tercer viaje misionero de Pablo, y después de 2 años en Jerusalén, sí, bajo arresto ahí. Bien, ok. ¿Y que habla señal. cuál es el problema que tenemos en la historia? Neymar,
Yo diría que uno de los problemas es el rechazo al evangelio. Ok, muy bien. Ujú. Excelente. Buenas, El buenas. rechazo. Disculpe, estoy bajando. Sí, había una dificultad para entender y para comprender el mensaje que quería transmitir el apóstol Pablo. Había una Ujú. resistencia y había contradicciones también, en parte Ujú. incredulidad, un poco de todo. Ajá. Bueno, muy bien. Y Guillermo, ¿algo más para comentar? Es el gran problema de la acusación que pesaba sobre Pablo, que tuvo que acudir al emperador, al César, para hacer su Ujú. defensa, acusado por los mismos judíos. Ujú. Ese es un gran problema. Bueno, gracias, Guillermo. Y tal vez uno más, Alejandro, adelante. Sí, Luke, acá en el versículo 22 dice, pero consideramos conveniente oír de ti lo que piensas cuando los judíos le preguntaron Ujú, los ¿por qué esta secta notoria? Sabemos que en todo lugar es contradicha. O sea que Ujú. el cristianismo siempre tiene oposición, ¿no? Ujú. Este, ujú, el verdadero cristianismo siempre tiene una oposición a donde va, evidentemente. sí. Es Ujú, como, es como el común denominador, ujú, pero eso no nos debe de desanimar. sí, sí, claro que sí, siempre hay oposición contra el evangelio. Luciana, algo más. Veo la mano levantada. Sí, el problema que yo veo, ya la mayoría de los hermanos lo dijeron, es más de un problema. Está el problema de la incredulidad, la acusación, la falsa acusación a Pablo, porque él no había predicado nada en contra de la costumbre, pero Ujú, sí estaba el tema de la idolatría, que el pueblo se había ya convertido y había rechazado parte de la idolatría y eso incomodaba a los ujú. judíos. Ok, bueno, gracias, Luciana. Sí, tenemos la idolatría en otra ciudad durante su tercer viaje misionero en estos capítulos, en los últimos capítulos de Hechos. Y sí, entonces, también solamente pensando en Pablo como prisionero, ¿cierto? Es un problema, obviamente, y porque él quiere compartir la palabra con muchos y está bajo arresto domiciliario en Roma. Entonces, esto es el problema para Pablo. Am, pero sí, la diferencia entre los judíos, algunos creyeron, otros no, y este problema, y gracias por todos los comentarios sobre esta pregunta. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que tenemos? Pues Pablo podría continuar predicando en Roma fácilmente en esta casa. Es increíble. Es una solución para él y para el Evangelio. ¿Qué más sobre las soluciones? Lucy. Bueno, el problema no se solucionó, no hubo solución, la persecución aumentó, Ujú. eh, pero lo que valió la pena o lo más relevante aquí es la perseverancia de Pablo, a pesar de las oposiciones, persecuciones de los judíos especialmente, él fue perseverante, luchó Ujú. Ujú, a toda costa para difundir el Evangelio. ujú,
a los judíos y a los gentiles, ya que los judíos habían rechazado el mensaje de Dios. Él se enfocó automáticamente a llevar el evangelio a los gentiles. O sea, el problema no se resolvió, Ujú. empeoró, se podría decir. Sí, sí. Ah, sí, entonces tal vez podríamos decir que la solución para Pablo, cuando él estaba viendo esta oposición contra él y contra el Evangelio, su solución es continuar predicando el Evangelio. Ujú, Cierto, 2 años en esta casa estaba recibiendo visitantes, visitas para compartir el Evangelio. Pero sí, algunos no creyeron, y había ujú, oposición contra él, contra el Evangelio. ujú. Muy bien. Luciana y después Weimar. Yo creo que humanamente el problema para Pablo no se solucionó porque él continuó preso, pero el evangelio sí triunfó porque se Ujú, pudo predicar y él de una manera extraordinaria pudo reinventarse, una manera, una nueva estrategia de cómo predicar el evangelio, convocando a, a los preceptos, a los principales de los judíos y mostrándole la ley y el evangelio. Yo creo que el evangelio triunfó y que sí hubo solución porque pudo predicar el evangelio a todo el que pudo predicar la palabra y eso no lo evitó. Estar preso no evitó y eso es una gran enseñanza, que no importa por lo que estemos pasando, siempre hay que predicar la palabra ujú. y llevar el mensaje de Cristo a todo el que lo necesita. Excelente. Gracias, Luciana. Weimar. Sí, amén. Prácticamente me quitó algunas palabras, la hermana. Excelente. Algo así es mi comentario también, de que prácticamente el panorama para Pablo parecía ser favorable, pero tenía oposición de sus mismos hermanos judíos. Ellos eran los que querían hacerle daño, no tanto los romanos, aunque también, ¿verdad? De alguna manera. Pero esa ocasión y ese acoso, ese asedio sirvió para que él se ubicara en un lugar, en la capital del imperio en ese momento, y desde ahí alcanzara, claro, todo, ¿verdad? En la providencia de Dios, y desde ahí alcanzó a muchos lugares, muchas congregaciones, a muchos hermanos. Y por un tiempo ahí, ese pasaje habla de 2 años, y durante ese tiempo todo lo que hizo, uno dice, y si hubiese estado más, bien, si hubiese estado más, hubiera hecho mucho más, pero ese tiempo nos enseña de que aunque sea poco lo que parezca ante nuestra vista, parezca poco el espacio para hacer algo, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo, no hay que esperar a que todas las luces se pongan en verde, hay que avanzar, hay que insistir y hay que hacerlo con mucho ánimo, así teniendo ejemplo al apóstol Pablo. Amén. Ujú. Bueno, excelente. Y el último comentario entonces, Roger, adelante. Gracias, pastor. Sí, veo ahí que el problema estaba bien difícil, ¿verdad? Pero bueno, fíjense que la verdad la historia del apóstol Pablo me motiva mucho, pues, porque en realidad vemos todo lo que él estaba pasando, ¿verdad? Y no dejaba de predicar, no bajaba la guardia. Entonces eso me llama mucho la atención y me motiva también, ¿verdad? Ujú, Me motiva mucho. Entonces, pero la señal que veo aquí para nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Como predicadores, es de que pase lo que pase, pastor, no debemos bajar la guardia, ¿verdad? No amilanarnos, como dijo un hermano, una hermana por ahí, no amilanarnos por nada, ¿verdad? ujú. Saludos, Sí. pastor, gracias. Bueno, excelente comentario, Roger. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora, hablando de las preguntas de consolidar. Hemos hablado bien de los detalles, los personajes, los objetos, y el problema y las soluciones que tenemos en la historia. Entonces, ahora hablamos del punto principal primero. El punto principal de la historia. Mientras estaba bajo arresto en Roma, primero en una, Pablo seguía predicando el Evangelio. Es el punto principal que tenemos en esta historia.
Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Am, adelante, Luciana. Sí, la incredulidad, la blasfemia, o sea, la calumnia, son pecados que veo en esta historia y la falta de apoyo de los hermanos hacia Pablo. Pablo quedó solo, tuvo que defenderse solo Ujú. y esos son los pecados que veo. Ok. La incredulidad de algunos de los judíos, claro. Ujú. Muy bien. Otros comentarios sobre, sí, los pecados en la historia o también am, algo en la historia que podemos am, hablar en que podemos hablar en nuestras vidas, pecados que podemos confesar. Neymar. Sí, yo pienso en esto y creo que tiene mucha, bueno, estamos estudiando hechos, tiene mucha coherencia con las clases anteriores. Y yo pienso mucho en mi caso, por ejemplo, las tantas veces que he bajado la guardia en mi misión también de compartir el evangelio, porque de pronto estoy rodeada de personas que son incrédulas y escépticas, y quizás por evitar esos confrontamientos de muchas veces el llevar la palabra amerita, así como lo vivió Pablo, ¿no? Y esas muchas veces que sí, que he bajado la guardia en vez de mantener esa fe viva y ese trabajo en el Evangelio como lo ha hecho Pablo. Sí, en el libro de Hechos tenemos tantos ejemplos de, am, sí, fuertes cristianos, valientes en compartir la palabra de Dios. Sí, buenos ejemplos en todo el libro para nosotros. Ramiro. Mi aporte es que el pecado el pecado que yo se centra entre los versículos 26 y 27, que, que ahí explica pues de que hay muchas personas incrédulas que no escuchan, que no, parece que tienen ojos no ven y tienen oídos no escuchan. Igual se ve hoy en día, ¿no? Que en práctica la palabra de Dios está ahí, no la escuchan, no la toman para sí, no creen en ella. Ujú. Sí, Eh, Creo que se centra como la en eso todavía se ve hoy en día. sí. Gracias, Ramiro. Excelente. Ok. Muy bien, gracias por los comentarios, de nuevo, por la participación. Es excelente escucharles. Muy bien, entonces continuamos con el amor. El pecado y el amor son algunos enfoques del curso, ¿cierto? La ley y el evangelio. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Luke, Sí, hermano, Weimar, adelante. sí, algo precioso ahora que menciona el amor es que lo que Pablo hizo, aun cuando sus hermanos judíos se le vinieron en contra, él no dejó de hablarles. Es más, no se cayó. Decía el hermano anterior que a veces uno calla, y es verdad, por no incomodar, por no caer mal, por no causar molestia. Pero Pablo sabía y estaba convencido, y tenemos que aprender a ser como él, de que eso era lo mejor. Esa es la actitud correcta. Ese amor debería ser suficiente para impulsarnos y enseñar en todo momento. No importa que él se incomode.
nosotros tenemos la convicción de que al igual que Pablo, estamos anunciando el mensaje correcto, anunciando que Jesucristo es el Señor y que Él es el único medio para alcanzar la salvación. ¿Que por qué lo dejamos de hacer a veces? Bien, fallamos. Pero el amor de Dios es maravilloso, siempre tenemos oportunidades. La verdad es que sí tenemos muchas oportunidades, deberíamos de ser más persistentes en anunciar el Evangelio, demostrar ese amor que hemos recibido. Amén. Ujú. Sí, gracias, Beimar. Sí, el versículo 23 habla, dice que Pablo estaba explicándoles El um, amor. pues desde la mañana hasta la tarde. Entonces, estaba compartiendo, no solamente fue como 10 minutos hablando de Jesús, fue todo el día con Todo el estos día. hermanos, sí. Ah, bien. Neymar, adelante. Sí, yo lo veo en varios versículos. Al final del versículo 21 y el versículo 22 me parece también esa manifestación de amor de Dios cuando dice, y sus mentes se abrieron para atender la explicación de las escrituras, hicieron un acto de fe profundo, porque al final del día ese trabajo es el que hace el Espíritu Santo en nosotros para tener ese discernimiento y esa mente y ese corazón abierto a recibir la palabra. Y también al final del 28 al 31 también se muestra el amor de Dios, ¿no? Cuando dice que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ellos la aceptarán. Ajá, Ujú, que bueno, que esa disposición de Pablo en ese tiempo de seguir ofreciendo el Evangelio y también proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con plena libertad. Creo que eso es ujú. manifestación plena del amor de Dios. Sí, excelente, Neymar. Gracias por los comentarios. Am, muy bien, buenos ejemplos. Ramiro. Pues iba a comentar también que el amor de Dios se ve en el último versículo, 31, donde Pablo pues seguía predicando sin temor alguno y que obviamente así debemos de hacer todos, predicar el mensaje de Jesucristo sin temor alguno, ya que Él mismo nos da las pautas para hacerlo. Ujú, excelente. Muy bien, Alejandro. Sí, Luke, yo quisiera hablar también de que el amor de Dios se refleja también en lo que era el Pablo, ¿no? Lo que era el Pablo anterior. Antes de ser Pablo, lo que era Saulo, ¿no? Y en uno de los versículos, el versículo 26, dice, yo ciertamente creía que tenía que, el capítulo 26, versículo 9. Dice, yo ciertamente creía que tenía que hacer todo lo que pudiera contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual en efecto en el 10 dice, hice en Jerusalén y yo encerré en la cárcel a muchos de los santos con previa autorización de parte de los principales sacerdotes y cuando los mataban yo di mi voto y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas los obligaba a blasfemar y enfurecido de sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras, hasta que él fue transformado en el camino de Damasco, ¿no? Cuando Pablo habla adelante de Festo y del rey Agripa y su esposa, ¿no? Él decía esto, ¿no? Cómo Dios, veo el amor de Dios también, cómo transforma a Dios a una persona como Pablo, ¿no? Porque vemos este, cómo Pablo predicaba, cómo incansable, como dicen los hermanos, con ese amor, pero cómo Dios transformó a esa persona que era antes Pablo, ¿no? Y después en el versículo, cuando Pablo dice, o sea, pues notorio, en el versículo, en el capítulo 26, en el versículo 28 dice, o sea, pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán, ¿no? Este, por algo es llamado apóstol de los gentiles, ¿no? Era eso. Ujú. Gracias, Alejandro. Muy bien.
¿Qué más? Entonces, tenemos Guillermo y después Sí, Gabriel. sí, pastor, yo quería pues hacer resaltar que siempre Pablo decía que morir en No, Cristo es la no se le entiende. ganancia y el amor de Dios pues fue tanto en él y también lo es en nosotros que él pudo decir, he corrido la gran carrera Ujú. y me espera la corona de gloria. Y siempre decía, morir en Cristo para mí es ganancia. Ujú. Y cómo Dios le permitió a Pablo que corriera esa gran carrera con el valor que él la corrió, con ese denuedo, con esa fortaleza y con esa gran pasión. Eso, ahí veo el amor de Gracias, Guillermo. Gabriel, Buenas noches, queridos hermanos. buenas Bueno, yo noches. aportando acá un pequeño, el amor de Dios se manifiesta a través de la expansión del Evangelio, la unidad de la iglesia primitiva y el poder del Espíritu Santo, mostrando un amor activo y transformador, no solo teórico. Buenas noches. Ujú. Gracias, Gabriel. Muy bien, Roger. Gracias, pastor. Pues yo veo el amor de Dios a mi vida, y no solo a mi vida, sino en realidad a toda la humanidad, ¿verdad? Que escudriñamos la historia del apóstol Pablo, porque me impacta, créame, lo que Dios hizo, pues el cambio que Dios hizo, como dijo el hermano, el cambio que Dios hizo en la vida de Pablo para salvar, ¿verdad? A la Ujú. parte de la humanidad también que no había escuchado el Evangelio. O sea, solamente, pastor. Sí, increíble. Sí, el amor de Dios en nuestras vidas, en la vida del Pablo. Tal vez Lucy, también veo el micrófono abierto. Bueno, quería agregar sobre el amor de Dios que se manifiesta vemos en los versículos 3 hasta el 9 cuando Pablo llega con todos los demás presos a la isla Malta. Vemos que es respaldado por Dios porque es librado de la víbora cuando le pica, eh, la víbora venenosa. Luego también es respaldado por Dios eh, sanando a enfermos en aquella isla. Entonces vemos ahí el gran amor de Dios que respaldó a Pablo hasta el final, a pesar que su travesía fue muy dificultosa, pero Dios estaba con él, sanando enfermos, librándolo de la muerte. En esos versículos vemos el amor de Dios en la isla Malta. Sí, Amén. sí, excelente, gracias, Lucy. El amor de Dios que Pablo llegó a Roma, ¿cierto? Después de tener, sí, el naufragio y todo. Excelente. Ok, terminamos con la aplicación. Solo voy a pedir dos respuestas a esta pregunta para que podamos hablar más de la última pregunta del proyecto final y los detalles del proyecto final, porque sí, tenemos como 17 minutos hasta la hora. Entonces, ¿qué querido sobre mí para poner en práctica su palabra? Si hay dos voluntarios que pueden compartir un comentario con nosotros. ¿Podría opinar un poco? Sí, Bemar, adelante. Gracias. Algo que de verdad quisiera tener, así como lo tenía Pablo, era ese denuedo, esa sabiduría, ese conocimiento, esa revelación para poder explicarlo con facilidad, porque a veces como que se me van las palabras, leo mucho la escritura, la Biblia, Ujú. a veces leo algún libro, o tomo así, pero a la hora de hablar como que no se me da. Y aquí, digo yo, a través del móvil puedo hablar y puedo expresar
pero ya explicárselo a alguien, pero porque confío en ustedes, porque ustedes son maestros o tienen mucho conocimiento de la Biblia también. Pero si me toca enseñarle a alguien que no ha escuchado, como que no sé, me vuelvo más torpe, o como que me hace falta algo ahí. Y creo que ese don que tenía Pablo de predicar, eso sería maravilloso, sería Mm. grandioso. Y es lo que le pido a Dios cada día. Ujú. Sí, una buena oración. Sí, excelente. Luciana, el, Sí, yo también pediría al Señor que me dé esa misma valentía que tenía Pablo de predicar la palabra, no importa en la situación donde se encontrara ni delante de quién, porque tenía el valor de predicarle la palabra a los sumos sacerdotes, a los jueces que fue presentado, a los principales judíos y poder defender el evangelio con tanta valentía. excelente, Luciana. Permanecer fiel hasta la Amén. muerte, sirviendo a nuestro Salvador. Excelente. Y proclamando la salvación. Muy bien. Ok. Vamos a ir a la segunda parte esta noche. Entonces, hemos terminado el estudio de las 4C. Hemos hablado de Hechos 28. Hemos leído todo el libro de Hechos, básicamente. Y ahora vamos a hablar de la última pregunta que tenemos en la parte A, la primera parte del proyecto final, que es aquí en la pantalla. Elija dos de las estrategias de Pablo, las que le hayan llamado la atención. Luego explicar por qué elegiste estas estrategias. Am, entonces, vamos a hablar. Lo que voy a hacer es compartir am, las estrategias con ustedes. Y podemos hablar un poco, voy a pedir algunos comentarios sobre las estrategias de Pablo y sus pensamientos, cuáles eran lo más importante o le hayan llamado la atención. Y entonces voy a empezar con estos seis. Voy a recibir algunos comentarios y después voy a compartir cuatro más. Después voy a recibir algunos comentarios también y luego hablaremos del proyecto final en general, los detalles y la fecha límite y todo. Entonces, esta es la pregunta 8 del proyecto final. Ustedes van a elegir dos estrategias de Pablo y explicar por qué le haya llamado la atención. Entonces, Pablo llevó a cabo su obra misionera en las ciudades más estratégicas de un área. Podemos ver esto en la lista de ciudades que visitó Pablo: Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, Roma. Son ciudades importantes. La obra de Pablo en la sinagoga, la segunda estrategia que tenemos aquí en la pantalla, la obra de Pablo en la sinagoga sirvió como puente para la comunidad. Um, Pablo en Antioquía siempre empezaba con los líderes judíos cuando llegó a una ciudad y luego compartió con los gentiles. Empezó en las sinagogas con los judíos. Tres. Pablo fue flexible en su itinerario, abierto a la guía del Señor. Ah, desde el inicio, ¿cierto? Jesús cambia a Pablo en el camino a Damasco, cambia completa de vida. Estaba llegando a Damasco para perseguir a los creyentes y convirtió a un creyente. Increíble. También Pablo en Antioquía, algunos escucharon y otros no, pero Pablo siguió compartiendo en la lección un mensaje a los no judíos. Ah, Estaba listo para ayudar en conflicto también. Pablo en Filipos siguió predicando aunque estaba en la cárcel.
y Pablo en Roma, obviamente, en la lección esta noche. Roma ciertamente no era parte de su plan, pero siguió predicando el Evangelio. Número 4, él vio oposición y persecución como oportunidades y no como obstáculos. Am, en Antioquía, otra vez, sacudió el polvo de su pie y siguió a otra ciudad. En Filipos, la molestia de la muchacha esclava endemoniada, am, castigado y colocado en una cárcel, en el cepo, siguió predicando. Fueron oportunidades para predicar al carcelero y otros. Y obviamente bajo arresto en Roma, bajo arresto domiciliario en Roma también siguió predicando. La oposición, la persecución son oportunidades para proclamar el Evangelio. Número 5, justo desde el comienzo, Pablo estableció iglesias con gente diversa. Entonces, no estaba enfocado solamente en un tipo de persona, una cultura específica. Am, Siempre compartió la palabra con todos, con todo el mundo. Entonces, podemos ver en Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, Roma. Son lugares distintos, diferentes, y predicó a todos. Entonces estableció iglesias con gente diversa. Y también, número 6, Pablo concentró sus esfuerzos en áreas donde el Evangelio no había sido aún predicado. Entonces, sobre estos 6, voy a compartir 4 más, pero primero ustedes sus comentarios sobre estos 6. Sí, las que le haya llamado la atención. Alejandro y después Guillermo. Sí, Luke, a mí la que más me llama la atención, debido a que Pablo era un hombre de culto, un hombre de letras, un hombre educado, este, cuando él vio la posición y la persecución como una oportunidad. Y te lo puedo leer acá en la parte cuando él se estaba defendiendo con los judíos y habla ante el gobernador de Cesarea, que era Festo, y el rey Agripa y la reina, y los que estaban en la sala, ¿no? Entonces Festo le dice, y diciendo, Festo como que lo para, ¿no? En el discurso, y dice, diciendo él estas cosas, porque Pablo estaba hablando de la resurrección, y eso era algo que para los gentiles, los romanos, era algo que todavía no lo tenían masticado, y los judíos no querían saber nada con el tema de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Muchos de ellos, evidentemente. Entonces dice, y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Entonces, pero él le dijo, no, no lo estoy, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, y ahí ya le hacen doble sentido al rey Agripa. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de las cuales también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de estas cosas que ya esto se ha hecho en un rincón. Entonces el rey Agripa dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, ¿no? Le dice el rey Agripa. Y entonces Pablo vuelve a repetir a todos los de la sala en doble sentido, dice, y Pablo dijo, yo le pido a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que me oyen, llegareis a ser tales cual como yo soy, excepto por estas cadenas. O sea, Pablo tenía una confianza en un hablar, ¿no? Que evidentemente, como dicen muchos hermanos, Dios, por algo Dios lo llama instrumento, ¿no? Era eso. Gracias, Alejandro. Guillermo, Sí, adelante. pastor, a mí me llama la atención la 3
la flexibilidad de Pablo en su itinerario, abierto a la guía del Señor, porque pienso que cuando uno se hace discípulo del Señor, cuando uno se hace cristiano, pues uno lo primero que tiene que hacer es disponerse a que el Espíritu Santo lo guíe a uno y que le muestre a uno los caminos y darse totalmente a que sea el Espíritu Santo quien lo conduzca a uno. Ya uno tiene que confiar definitivamente en el Espíritu Santo. Me parece una estrategia muy buena esa de Pablo. Y, y la otra, pastor, es cuando la cuatro, que dice que viendo la oposición y la persecución y tanto sufrimiento y tanto problema, Pablo lo tomó como un reto. Pablo asumió eso como un reto, vio que ahí iba él iba a adquirir la fortaleza y todo eso lo llevó a la madurez tan grande que Pablo tuvo. Esa es mi apreciación, pastor, y esas dos escojo yo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Sí, fue flexible en su itinerario, vio oposición y persecución como oportunidades. Excelente. Roger, un comentario más sobre estos 6. Gracias, pastor. Solamente ya los hermanos que me antecedieron dijeron algo de lo que yo iba a compartir también. Qué bueno, gracias a Dios. Esto, pero sí, pienso que el punto 4, él vio oposición y persecución como oportunidades. Yo creo que este debería de ser uno de los lemas en nuestra vida ministerial, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Solamente, pastor. Ujú. Gracias. No, excelente. Sí, es un buen ejemplo para nosotros. Sí, no todo va según nuestro plan, pero podemos seguir compartiendo el Evangelio. Muy bien, 4 más para compartir. Entonces, am, él no puso piedra de tropiezo ante las personas, con la excepción del mismo Evangelio. Podemos ver eso am, en la lección Un mensaje a los no judíos, hablando de lo que los gentiles deben hacer y no deben hacer. Entonces, lo más importante es no, pues no puso piedra de tropiezo ante las personas. Pablo también capacitaba a otros a llevar a cabo la obra. Hemos hablado de esto un poco. Viajaba con otros, compartió el evangelio con ellos durante sus viajes y siempre estaba capacitando a líderes en las comunidades para crecer las iglesias, las comunidades de cristianos que están en los lugares. Entonces sí, capacitaba a otros a llevar a cabo la obra. También Pablo daba seguimiento por medio de cartas, por medio de los obreros que él había capacitado y por medio de visitas personales. Entonces, la importancia de dar seguimiento a los creyentes, no solamente compartir una vez con ellos, am, daba seguimiento am, en las cartas a los filipenses, a Timoteo, a los romanos y sus viajes misioneros, daba seguimiento. Y también trabajaba en equipo. Siempre estaba viajando con alguien. Bernabé, Silas, Timoteo, Juan Marcos, Priscila, Aquila, Lucas, y ellos también ayudaron en ir a ciudades solos para compartir el Evangelio, fortalecer la fe de los creyentes que estaban ahí. Entonces, también no estaba trabajando solo en, en la obra de compartir el Evangelio, trabajaba en equipo. Entonces, no tenemos mucho tiempo, pero tal vez uno o dos comentarios sobre estos 4. Sí, un pequeño comentario. Es admirable la capacidad que tenía Pablo en medio de tanta dificultad
de poder hacer todo cuanto hizo, capacitar a otros, tenerles paciencia. Alguna vez se peleó con Marcos, dice ahí la escritura, ¿verdad? Pero lo volvió a incorporar y después se alegraba muchísimo por él. Él daba seguimiento, me llamó la atención ese punto ahí que daba seguimiento y en realidad no abandonaba, daba palabras de aliento a través de cartas. Mm. Y es que comparándonos, si se permite, comparándonos con él, que nosotros a la primera nos rendimos, nos hace falta carácter, aprender muchísimo del apóstol Pablo, leyendo y orando, y tal vez así podemos acercarnos un poco, pero Ujú. hay que hacerlo, ánimo. Amén. Ujú. Sí, bueno, gracias por el comentario. Luciana. Sí, yo me identifico con la tercera, donde dice que Pablo le daba seguimiento por medio de carta, y la segunda donde capacitaba a otro para llevar a cabo la obra. Es importante poder capacitar a los demás hermanos para que cada uno pueda desarrollar su ministerio, pueda crecer espiritualmente y tener más obrero para poder llevar la obra de Dios a cabo. También me gusta la última, trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo, pues el trabajo se puede distribuir, se puede fluir mejor y más personas participan en la obra. Excelente, Luciana. Podemos hacer más juntos. Ah, Amén. sí, excelente. Ok, tal vez rápidamente tenemos dos manos levantadas, o tal vez solo una ahora. Roger, adelante. Sí, la verdad es que los cuatro puntos están excelentísimos, excelentísimos, muy preciosos, bonitos, bonitos, bonitos. Pero en sí me enfoqué en el número uno y en el dos, ¿verdad? Dice, él no puso piedra de tropiezo ante las personas con la excepción del mismo evangelio. Yo creo que nosotros como cristianos debemos de tener cuidado, ¿verdad? No ser tropiezo para nadie, ¿verdad? Sino que ayudar a las personas que vienen de afuera, ¿verdad? Con el ánimo y con el buen deseo de servir a Dios y de aceptar al Señor en su corazón. Y el otro es ayudarlos, pues, en vez de servirles de tropiezo. El otro punto es, Pablo capacitaba a otros a llevar a cabo, para llevar a cabo la obra. Eh, en mi caso personal, y con el respeto a todos, ¿verdad? En mi iglesia donde yo asistía, tuve un problema. El pastor nunca quiso promoverme, nunca quiso darme cargos dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo sentí que era un celo espiritual. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si vamos a capacitar a otros, la obra no es de nosotros, la obra es del Señor, ¿verdad? Trabajamos para Dios, entonces tenemos que capacitar a otros para que otros hagan el mismo trabajo. Solamente, pastor. Ujú. No, excelente, Roger. A veces podemos pensar que es más fácil hacerlo solo porque no tenemos que entrenar a otra persona, no tenemos que explicar cómo hacer algo, solamente tenemos que hacerlo solos. Pero sí, es tan importante capacitar a otros y trabajar en equipo. Muy bien, Alejandro, ¿algo rápido? Sí, Luke, en realidad no era muy rápido, pero lo voy a hacer rápido. Sí, yo me quedo con el hermano con lo que dijo, el uno y 2, él no puso piedra y tropiezo a las personas, con excepción del mismo Evangelio. Pablo capacitaba a los otros a llevar a cabo la obra. Y eso yo lo veo reflejado en el capítulo 20 de Hechos, cuando él se despide de los hermanos de Éfeso, desde el versículo 17 hasta el versículo 37. Esas palabras de Pablo son excepcionales, ¿no? Del capítulo 20, versículo 17 al 37. Ahí esa despedida muestra todo, es como si mostrara la biografía de Pablo, Ujú. él hablando a los hermanos en Efeso. Y de hecho, en el 7 dice, en el 37, versículo 37 dice, entonces hubo un gran lloro de todos
echándose al cuello de Pablo y le besaban, ¿no? Fue como que Pablo se desnudó ante ellos, ¿no? Era Ujú. eso. Gracias, Alejandro. Excelente. En Hechos 20, sí, hablando con los líderes en Éfeso. Muy bien. Ok, entonces, esto fue la última pregunta de la parte A del proyecto final. Ustedes van a elegir dos estrategias de Pablo, y explicar por qué elegiste estas estrategias. Entonces, esto es la parte A. Número uno, la pregunta de la lección uno hasta la pregunta de la lección 8. Es la parte A del proyecto final. Aquí en la pantalla pueden ver la parte B del proyecto final. La parte B es simplemente ustedes van a leer una historia de Hechos 8 y buscar ley y evangelio en la historia, pecado y amor de Dios en la historia. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Entonces van a contestar estas dos preguntas y también la tercera, que es la aplicación hablando de qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra. Entonces, esto es la parte B. Estábamos practicando con estas preguntas durante las lecciones. Es parte del método de las 4C y las preguntas de consolidar. Entonces, la parte B es leer esta historia de Hechos 8 y contestar tres preguntas. Contestar las tres preguntas. Entonces, un poco más del proyecto final. Am, Ustedes pueden, voy a compartir los detalles esta noche. Entonces, el proyecto final, los documentos, la fecha límite y todo, voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp. Pero las formas de entregar el proyecto, pueden entregarlo en documento de Word o también en forma de PDF. O también, si no es posible una de estas opciones, pueden tomar fotos del documento. Tal vez ustedes o alguno de ustedes va a escribir sus respuestas por mano y pueden tomar fotos del documento y enviar las fotos a mi WhatsApp. Entonces, la forma de entregar es Word o PDF o fotos también del proyecto final y pueden enviarlo a mi WhatsApp personal, no al grupo de participación, solamente a mi WhatsApp directamente. O también esta noche puedo compartir mi correo electrónico. Pueden enviarlo a mi correo también. Am, pero una de estas dos opciones, y si ustedes van a compartir en mi correo, si podrían enviarme un mensaje también por WhatsApp diciendo que ya envió por correo, sería excelente. Entonces, sí, este es un poco más del proyecto final, cómo hacerlo. Y ustedes van a tener 2 semanas para completar el proyecto final. Hoy es lunes el 21 de julio. Van a tener hasta lunes el 4 de agosto para terminar el proyecto final. Y si ustedes terminan el proyecto final antes, pueden entregarlo antes. No tienen que esperar hasta el 4 de agosto. Um, pero sí, el 4 de agosto es la fecha límite. Entonces, esto es todo básicamente del proyecto final. Me gustaría tener un poco tiempo para preguntas. Entonces, tal vez tenemos 5 minutos más o menos de la lección. Am, pero sí, ¿hay alguna pregunta sobre el proyecto final? Bueno, yo lo veo perfectamente claro. Se va a mandar igualito como se han mandado los demás proyectos. Ujú. Y bueno, la explicación está muy detallada. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Gabriel. ¿Se pueden hacer preguntas de alguna duda que se tenga durante el proceso o ya no se pueden hacer preguntas? No, sí, sí, ustedes pueden preguntarme durante
cuando están trabajando en el proyecto. También pueden regresar a cualquier grabación para estudiar más la pregunta de cada lección. Siempre en la última parte de la lección hablamos de la pregunta del proyecto final, entonces pueden regresar a cualquier grabación. Y sí, estaremos en contacto durante el proyecto. Ustedes pueden consultar, hacer sus preguntas. Sí. Gracias, Pastor, gracias. le hago una preguntita, entonces usted me contacta a mí para la cuestión del segundo nivel, que ya yo Exactamente, con... Guillermo. Voy a compartir su expediente con usted y sí, seguimos en contacto sobre los cursos Sí. que... Sí, Usted ya me había mandado un expediente donde me faltaban los tres, sí, y el suyo, y me faltaban tres, el suyo, el del Pastor Chao, y el de Juan David, que era la llegada de El Salvador. Pero entonces exactamente. ya yo ya probé con el Pastor Chao nomás y no enviárselo a usted, yo trataré de enviárselo antes de la fecha, lo mismo que a Juan David, para que quede listo mi expediente con todos los 12 cursos, que no quede sino faltando el del discípulo a 6 discípulos. Ujú. Sí, exactamente. Estamos en contacto, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Pastor. Dios lo bendiga, muy amable, todo muy bueno. Gracias. Excelente. Neymar, veo la mano levantada. Luke, este es mi primer curso de discipulado. Ujú. ¿Eso quiere decir que el miércoles no tenemos clase o cómo se entera uno del próximo curso que vayan a abrir? ¿Cómo es el proceso? Excelente, buena pregunta. Sí, entonces el miércoles no tenemos clase y tenemos dos cursos que van a empezar pronto. Tal vez hay algunos más que van a empezar también, pero por lo menos tengo dos en la pantalla aquí. Tenemos la palabra crece discípulo, empezando el 5 de agosto y el 19 tenemos la Biblia en el principio. Y en el grupo oficial vamos a compartir estos dos cursos, las inscripciones y todo, Neymar. Entonces estaré en contacto con todos ustedes. Si es su primer curso, estaré hablando con ustedes sobre los próximos pasos y los próximos cursos. Muchas gracias, Luke. Ujú. Roger, Gracias, pastor, gracias. Ya contestó mi pregunta, ya. ok. Gracias. Perfecto. Excelente. ¿Algo más del proyecto final? Todo está muy claro, Pastor. Creo que Lucy, ¿algo o Este no? proyecto, una preguntita, disculpe. hay, Este proyecto es consecutivo, es decir, que hay que aprobar este proyecto que llevamos ahorita para poder llevar esos otros dos cursos o son aparte. Gracias. Son aparte, si ustedes no pueden terminar el proyecto final de este curso, todavía pueden seguir con los otros cursos y pueden regresar a este curso para terminar el proyecto final en el futuro. Am, pero sí, obviamente, si ustedes han participado en el curso, es bueno si pueden terminar el proyecto final también para seguir adelante. Pero es posible elegir otro curso sin terminar este curso. Correcto, gracias. Ujú. profesor Luque, Sí. que le pregunto, o sea, las próximas fechas que que va a iniciar los cursos es el 5 y 19 de agosto. Y Ujú. esos días son martes, 5 de agosto es martes. O sea, martes, en mi caso, digo, en mi caso, martes Sí. estoy llevando otro curso. O sea, el siguiente curso que se va a iniciar los días lunes y miércoles, ¿cuál es la fecha? ¿O no Sí, hay fecha? sí, no recuerdo exactamente, Lucy. Es posible que uno de estos cursos empiece un lunes. Entonces, tal vez en el principio empiece el 18. No recuerdo exactamente. Entonces, pero voy a compartir los horarios con ustedes en el grupo en el grupo oficial también. Y entonces, sí, obviamente vamos a tener otros cursos que estamos ofreciendo los lunes y miércoles. Entonces, estaremos en contacto sobre eso. Sí, estas fechas
son martes, pero no recuerdo exactamente si empiezan en martes o el lunes de estas semanas. Mm, Bueno, el grupo de academia se encarga de informar, ¿no? Sí, Digo exactamente. porque estoy viendo, pues son el 5 es martes, 19 también es Es martes. martes, sí, Se cruza con el otro curso que estoy llevando. sí, Entonces, lunes y miércoles no hay. sí. Sí, creo que estos, estos dos cursos no son los únicos cursos que vamos a ofrecer. Entonces, hay más cursos también que estamos trabajando en confirmar los detalles y todo con el profesor y el horario y todo. Creo que vamos a ofrecer un curso que solo ofrecemos los sábados también. Entonces, hay varias opciones y vamos a compartir las opciones en el grupo oficial. Ok, ok, profe, estaremos atentos al grupo de la academia, a ver qué Sí, informa. Pastor, y exactamente. yo quería también aclararle a la compañerita Lucy que uno puede también asistir a varios cursos en el mismo día, pero porque hay varios horarios mañana y hay horario nocturno. Sí. Así he venido Ujú. haciendo yo, donde si hay dos cursos lunes y miércoles, yo entonces yo trabajo en diferentes horarios y lo mismo martes y jueves. Siempre me ha Claro. permitido. Claro, hermana, sí, eso sí es correcto. El tema está en que yo el tiempo lo dispongo solo por la noche, o sea, Sí. en el horario a partir de las 6, pues, ¿no? Ujú. Entonces ya en el horario de mañana ya no dispongo el tiempo, entonces por eso que Sí. yo espero los inicios de cursos de los lunes y miércoles, ya sea 6 o 7, 8 de la noche, Ujú. o si no los martes y jueves, que ahorita sí estamos llevando un curso de martes y jueves. Entonces Ujú. ya ahorita como terminamos ya con el curso, con este curso de lunes y miércoles, ya a esperar la próxima, mm, el próximo programa será pues el próximo curso que se va a iniciar. Ujú. Sí. Excelente. Ok. Gracias, Lo, Gracias, gracias. Lucy. lo mejor Gracias, sería Guillermo. dar a conocer los horarios hasta que ya se esté seguro de los días y las horas exactas en los que se van a impartir, creo, Sí. y darse a conocer en el grupo. Ujú. Sí. Exacto, Weimar. Y gracias. Roger, ¿algo más? Sí, sí, una pregunta más. Pues porque yo es primera vez que estoy estudiando, ¿verdad? Con la Academia Cristo, y me siento muy feliz, muy contento y muy agradecido de ver con usted y con todos los compañeros. Mi pregunta Igual, es, igual. yo puedo moverme de la clase de la noche a la clase de la mañana, porque la pregunta es, pastor, porque nosotros aquí en Honduras estamos en temporada de invierno y Ujú. entonces yo aquí la clase yo la recibo prácticamente al aire libre, ¿verdad? Ahorita, porque o sea, hay una temporada de verano aquí, pero después viene el invierno otra vez, en agosto viene más recio el invierno, entonces por eso quería ver si se podía hacer ese Ujú. cambio ahí y si hay algún inconveniente o no, pastor. Sí, Disculpe. no, claro que sí, Roger. Entonces, si un curso tiene dos turnos, puede asistir en la mañana o en la noche o también por las grabaciones. Entonces, y sí, puede cambiarlo también. Con la lección uno es por la mañana, la lección 2 es por la noche. Está bien cambiar cuando asisten a las clases. Pero el mismo curso voy a recibir con los compañeros de la mañana también. Mismo tema. El mismo tema, sí, perdón. Sí, sí, es Ok, exactamente lo mismo. Ujú. ok, ok. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias, hermano. De nada. Ok. Una pregunta más. Veo la mano de Joel y después podemos terminar la lección. Joel, adelante. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Ah, Solamente, pastor, agradecerle por todo este tiempo, pastor. Muchísimas gracias. Y como la hermana antes decía, no, a veces por el tema de los cultos, a veces que tenemos es los martes y jueves, a veces se nos hace un poco dificultoso, pero lo que Dios permita, pastor. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga, hermanos, a todos mis hermanos de diferentes lugares. Que Dios le bendiga.
por compartir en este curso y Dios permita, ¿no? En el siguiente curso quizás también nos volvamos a encontrar. Muchas bendiciones, pastor. Que Dios lo bendiga. Amén, amén, Gracias, hermano. Joel. Gracias Excelente. a todos, un gusto fue estudiar Un con gusto. ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar en los siguientes cursos. Claro. Amén, Sí, claro que sí. amén. Así es, nos vamos. Muy bien. Lo que vamos a hacer es terminar con la bendición y podemos despedirnos después. Entonces, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Ha sido un placer estudiar la palabra con ustedes. Bendiciones en sus proyectos finales y estamos en contacto. Dios les bendiga. Amén. Amén, pastor. Lo mismo, ha sido un placer. Amén. Qué bueno haber Un estado con abrazo, ustedes. un abrazo para Hermanos, todos, Dios un los abrazo. bendiga a todos, hermanos. Bendiciones, Descansen mucho en bendiciones el para Señor. todos. Bendiciones a Dios todos. reparta sus vidas. También. Un abrazo. Hasta Dice, luego. Que Dios los bendiga y Bendiciones. me los guarde a todos. Amén. bendiciones, Dios Bendiciones. los bendiga. Para adelante siempre con el Señor. Bendiciones. Gracias a todos. Amén. Hasta muchas gracias. Dios, pastor, un placerazo. Dios me le bendiga, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos y que descansen. Gracias, Alejandro. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo curso. Buenas noches.